Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública, de la carrera de Radioimagenología, y esta cátedra es de Ética Profesional. El día de hoy vamos a hablar de ética y aborto. El grupo está conformado por Parra Fernando, Navas Daniel y mi persona, Daniela Valdivia. El aborto es la interrupción del embarazo antes de que el embrión o feto pueda sobrevivir de manera independiente fuera de la matriz. Existen tres tipos de aborto. El aborto inducido es la terminación prematura intencional del embarazo por medios mecánicos o medicinales. El aborto espontáneo es la pérdida de manera natural del embrión o feto. Ocurre en las primeras semanas y en la mayoría de los casos la madre no llega a enterarse. El aborto terapéutico es la interrupción del embarazo cuando éste está basado en una indicación médica fundamentada y reconocida. El aborto en Venezuela y el mundo. En Venezuela el único tipo de aborto permitido es el aborto terapéutico, siempre y cuando el médico justifique incompatibilidad con la vida. Y en el mundo existen 4 tipos de legislación. En Venezuela, el Código Penal venezolano explica 3 tipos de abortos, de acuerdo a su clasificación penal. El aborto procurado o consentido, que es el artículo 431, el aborto sufrido, artículo 433, y el aborto agravado, artículo 433. Estos artículos hablan de lo siguiente. El artículo 430 dice: la mujer que intencionalmente abortare valiéndose para ello de medios empleados por ella misma o por un tercero para su consentimiento será castigada con prisión de 6 meses a 2 años. El artículo 431, el que hubiera provocado el aborto de una mujer con el consentimiento de ésta será castigado con prisión de 12 a 30 meses. El artículo 432, el que haya procurado el aborto de una mujer empleando sin su consentimiento o contra la voluntad de ella medios dirigidos a producirlo será castigado de prisión de 15 meses a 3 años, y el aborto, si se efectuara, la prisión sería de 3 a 5 años. El artículo 433 dice: cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes sea una persona que ejerza el arte de curar o cualquier otra profesión o arte reglamentados en el interés de la salud pública, si dicha persona ha indicado, facilitado o empleado medios con los cuales se ha procurado el aborto en que se ha sobrevenido la muerte, las penas de la ley se le aplicarán con el aumento de una sexta parte. El artículo 434. Las penas establecidas en los artículos precedentes se disminuirán en la proporción de 1 de los 2/3 y el presidio se convertirá en prisión, en el caso de que el autor del aborto lo hubiera cometido para salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva. El aborto en el mundo. Existen 4 tipos de legislaciones. Las legislaciones que permiten causales amplias, las legislaciones más restrictivas, las legislaciones que permiten el aborto terapéutico y las legislaciones totalmente prohibitivas. Las legislaciones más liberales corresponden a un grupo de países donde el aborto es permitido, ya sea por la solicitud de la mujer embarazada, por motivos de salud, eugenésicos o motivos de cualquier tipo socioeconómico. Simplemente basta con la petición de la mujer. Este grupo de países está conformado por los siguientes: Estados Unidos, Canadá, Holanda, Austria, Noruega, Grecia, Dinamarca, Vietnam, Cuba, China, etc. La legislación que permite causales más amplias no es suficiente la petición de la mujer, sino se anexa motivos válidos para justificar el aborto, como la protección de la vida, a la salud de la mujer, la violación, el incesto, las razones eugenésicas o los factores sociales y socioeconómicos. Este grupo comprende alrededor de 31 países, entre los cuales podemos mencionar Gran Bretaña, Alemania, Italia, España, Japón, Israel, Sudáfrica, India, Barbados y Belice, entre otros. La legislación más restrictiva dice que las leyes de estos países admiten entre 2 o 4 causales de excepción, además de permitir el aborto cuando la continuación del embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. También admite los motivos eugenésicos, que existe un daño fetal, y la protección de la salud de la mujer, o bien cuando el embarazo se debió a una violación o un incesto. Entre estos 59 países podemos mencionar Argentina, Brasil, México, Arabia Saudita y Tailandia. La legislación que permite el aborto terapéutico está conformado por un grupo de países, en este caso son 45 países, que permite el aborto para salvar la vida de la mujer afectada, entre los que podemos mencionar está Indonesia, Irán, Egipto, Venezuela, Nigeria y Afganistán. Y la legislación totalmente prohibitiva compone 7 países donde está por cualquier motivo prohibido el aborto. En este caso podemos mencionar los siguientes países:
Colombia, Chile, Honduras, Filipinas, Somalia, Haití, República Dominicana, Andorra y el Vaticano. En la Unión Soviética el aborto se legalizó en 1920, es decir, antes de que se dispusiera algún método moderno. Vamos a hablar de los principios éticos en los países que aplican el aborto. El embrión no es más que un proyecto que está en sus inicios y que por la misma obra de la naturaleza puede quedar interrumpido, como lo comprueba el hecho de que al menos un 30% de los embarazos terminen en abortos espontáneos. Vamos a hablar de la moralidad y el aborto. Los principios éticos nos dicen para hablar de moralidad y aborto, podemos decir que se trata del bien o del mal, de los valores, de la responsabilidad y de los problemas que nos afectan a todos como sociedad. Uno de ellos es el aborto. Reconocemos entonces el hecho moral que por parte de los más íntimos, entonces el aborto es un acto moral, pues requiere responsabilidad, voluntad, compromiso, conciencia, libertad e inteligencia. Y la voluntad de la mujer. La decisión de abortar, en tal sentido, podemos hablar que se trata de responsabilidad. Es una decisión que conlleva muchas responsabilidades, ya que necesitamos tomar una actitud ética para poder abortar y así reconocer las consecuencias de dicho acto, y además se reconocerá como autor de tal. Y es bueno porque ayudará así a la sociedad a no degradarse más. Un acto responsable necesita de libertad y de conocimiento. Los aspectos éticos y jurídicos. Para tratar con la justicia el tema del aborto inducido se debe conceder especial atención al análisis de los principios éticos, morales, jurídicos y religiosos, así como también el papel que tiene el legislador en una sociedad democrática. No es fácil establecer prioridades entre los valores éticos conflictivos, pero sí es necesario reflexionar sobre principios éticos y filosóficos de derecho que legitiman la necesidad de proteger los derechos humanos de las mujeres y su autonomía como seres individuales. En el caso del aborto, este análisis permite considerar las circunstancias particulares de cada caso para apoyar o tomar una decisión éticamente válida. Por último, tenemos la justicia y libertad. El principio ético del bien común, que como hemos visto, forma parte de las funciones que debe cumplir el Estado en un Estado democrático liberal. No se respeta mediante políticas que prohíben el aborto, que colocan a la mujer en situaciones de riesgo sin considerar las consecuencias que tiene para un gran número de mujeres. Asimismo, la penalización del aborto afecta de manera distinta a las mujeres según sus recursos económicos, discriminando a aquellas que por el carácter de medios suficientes deben recurrir a un aborto inseguro, infringiendo de esta manera el principio de justicia y equidad. Al Estado le corresponde garantizar los derechos humanos fundamentales de los individuos y promover la justicia social mediante políticas y leyes adaptadas a la realidad social del momento, sin pretender una sola moral pública. La Iglesia considera que el aborto no debería realizarse, pues ellos consideran que existe la vida desde el momento en que son concebidos, en este caso, y de manera firme condena a las personas que se dedican a hacer esto. La conclusión del grupo es que el aborto es un tema bastante controversial y en la sociedad, en nuestra opinión, consideramos que el aborto debe ser permitido bajo ciertas circunstancias y amparado con fundamentos legales, los cuales son, en el caso de incestos, violaciones o discapacidades mentales por parte de la madre, que le impide hacerse cargo siempre y cuando estén avalados por un equipo multidisciplinario. Muchas gracias por tu atención.